un placer leer un libro como este, tan redondo, con un hilo temático tan claro, esa manera de llegar a lo lírico, lo cotidiano, lo de todos los días, lo que tenemos delante de los ojos y que no vemos, y que los poetas de verdad sí que ven, y hacen esa alquimia de volverlo un poema y de volverlo eterno, de algo tan cercano, volverlo en un libro eterno. De verdad, muy, muy, muy recomendable. Y con ella, pues, dos presentadores también que son un lujo, mi amigo David Rodríguez. El otro día estuvimos hablando mucho de ti, porque estuvimos hablando con Gómez Valero, cuando nos conocimos hace muchos años, en Vejer, de aquel primer encuentro de poetas jóvenes y menos jóvenes, que fue un hito y donde muchos de nosotros forjamos una amistad poética y humana, que todavía dura después de tantísimos años. Y a la izquierda, un buen amigo no solamente mío, sino de la casa, nuestro amigo Joaquín López Bustamante, que hoy va a ser de jefe de ceremonia, que va a llevar el acto porque él es de la casa, como bien digo, y él me va a sustituir hoy en la mesa, que lo va a hacer estupendamente. Y además también él es autor de la editorial de David Eloy y de Gómez Valero, o sea que aquí está por varias causas. Y porque sé que le gusta mucho el libro de Beatriz, que me lo ha dicho. Así que nada, yo me voy a sentar a disfrutar de esta presentación y os doy las gracias por habernos elegido. Muchas gracias. Ahora. No, las apagamos. Ahora. No, las apagamos. Es que la luz roja no la ves tú, pero aquí tiene una luz roja detrás del... Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Para mí es una alegría volver siempre a la Fundación Caballero Bonal y además para estar en la presentación de este libro y también para felicitar personalmente a Beatriz Aragón porque coincido con Pepa Parra de que es uno de los libros, uno de los poemarios más sorprendentes que hemos conocido en los últimos años. En primer lugar, David Eloy Rodríguez, poeta, editor de Libros de la Herida, bueno, él va a enmarcar quizá la colección Poesía en Resistencia en la que está publicado Wet Flor y a hablar un poquito, supongo, también de Libros de la Herida. David, cuando quiera. Pues buenas tardes. Gracias a Pepa por sus atentas y cariñosas palabras y a Joaquín por su introducción. Gracias a la Fundación Caballero Bonal por acogernos siempre con tanta hospitalidad y a todos ustedes por acompañarnos. Y vamos a hablar efectivamente un ratito de Wet Flor, el libro de Beatriz Aragón, que hemos tenido el privilegio de publicar el libro de la herida en la colección Poesía en Resistencia. La editorial Libros de la Herida es una editorial sevillana que cumple este año 20 años de actividad y que lleva diversas colecciones, siendo su eje la poesía, pero también publicando libros de narrativa, de pensamiento, de arte y de otras, literatura infantil y otras colecciones. El libro Wet Flor es un libro que nos ha dado muchísimas alegrías desde el mismo momento de su publicación y primero de todo cabría decir, explicar un poco ese título porque se llama Wet Flor. Wet Flor, como ustedes probablemente sepan, es la expresión en inglés que suele venir en esos carteles que nos reclaman atención y nos avisan de que hay un suelo resbaladizo, que esa sería la traducción, en la cual podemos perder pie y caernos, ¿no? Entonces, a veces en la calle o en servicios públicos pues te dicen, cuidado, que te puedes resbalar y te puedes caer. Por eso el libro se llama Wet Flor, o ha decidido llamarse Wet Flor. El libro lleva un prólogo, unas palabras introductorias del poeta cordobés Pablo García Casado, grandísimo poeta al que le agradecemos sus palabras introductorias, su breve prólogo, y tiene también ilustraciones del artista Patricio Hidalgo muy conocido en su faceta de pintador flamenco, pero también es un artista plástico y audiovisual de primer nivel en otras temáticas, como muestra en este libro y en otros libros de la vida que hemos tenido la alegría de contar con sus ilustraciones siempre tan características de su estilo
estilo y a la par tan adecuadas para cada uno de los libros. Cuando recibimos el manuscrito de Beatriz, el libro nos fascinó inmediatamente. Conocíamos los libros previos de Beatriz. Beatriz Aragón había publicado con anterioridad los libros Escala de grises, El discurso del barro, La reina de los pájaros. También tiene por ahí 2 plaquettes con su poesía popular y poesía breve. Pero en este libro percibimos algunas cualidades, algunas líneas en su poesía distintas y de una calidad difícil de encontrar. Nos atrajeron del libro, tanto a José María Gómez Forero como a mí, varias cosas. Por ejemplo, la voz poética. El libro tiene una voz poética muy valiente, muy libre, sostenida a lo largo de todo el poemario, una voz eléctrica, magnética y sumamente veraz, que sabe construir un uniforme, una atmósfera, un universo creativo en el que nos sentimos súper cómodos. Desde el primer poema enmarca al lector, que enseguida se adentra con naturalidad en un universo, por otro lado, próximo, aunque muchas veces oculto, secreto o invisible. Nos gustó también mucho del libro que cada uno de los poemas del libro funcionaba y que el libro como conjunto funcionaba fabulosamente bien. No solo era un disfrute leer cada uno de los textos, sino también cómo se tramaba todo el conjunto, cómo se estructuraba, cómo se contaba el cuento del libro, ¿no? La novela, que también es a su manera todo libro de poesía. Y por último nos gustaba también porque, siendo un fabuloso libro de poesía, era también un libro que visibilizaba una realidad que, por próxima que la tengamos, muchas veces nos pasa inadvertida, ¿no? Como bien señalaba Pepa Parra en sus palabras iniciales. La vida de las personas que se dedican profesionalmente a la limpieza en hogares o en establecimientos turísticos, cuyo trabajo muchas veces no se ve o no se valora. Y este libro ofrecía una posibilidad de escuchar esa voz y escucharla con vigencia, con verdad, con peso y con belleza. Es decir, este libro no solo nos interesó por este discurso que podríamos llamar sociológico o político, sino sobre todo y fundamentalmente porque era un gran libro de poesía que además tenía este tipo de lecturas que lo hacían interesante no solo para el lector de poesía, sino para cualquier lector, incluso el más lejano a la poesía. Y puesto que este libro tiene una cualidad, que es que aúna la sencillez y la profundidad. Parece que la autora está hablando de cosas muy cotidianas y sin poner una especial intención en trascender, y sin embargo el texto es pura trascendencia, ¿no? La poeta parece que simplemente deja salir los poemas, los deja fluir de su cuerpo y sin embargo su experiencia individual se hace con total naturalidad universal. Así pues, encontrándose un libro como este, pues ¿qué podíamos hacer? Editarlo cuanto antes y editarlo de la mejor manera posible, con una edición cuidada, con todos los mismos, para que llegaran al lector de la mejor manera posible. Espero que os guste el libro tanto como a nosotros y deciros también, como decía al principio, que también este libro no ha hecho nada más que darnos alegría. Alegría porque la crítica literaria y poética ha estado atenta al libro y ha dicho cosas muy bonitas y muy apropiadas. El periodismo también se ha acercado desde el punto de vista sociológico, antropológico, político a lo que tiene de ello el libro. Y luego nos hemos llevado una alegría muy reciente que quería celebrar con vosotras y con vosotros, y es que el libro ha sido seleccionado como finalista, uno de los 15 finalistas del premio de poesía Premio Nacional de Poesía Ciudades Churrianas, que destacan los mejores libros del año que se presentan a la convocatoria. Entonces creo que es justo y hermoso, al menos justo, de justicia poética, que un libro en el que Beatriz ha puesto tanto corazón, tanta verdad y con tanta valentía, su vida entera la ha puesto ahí, o un tiempo de su vida la ha puesto ahí hecha a palabras, pues es bonito que eso llegue a los lectores, puesto que para eso se escriben libros, se editan libros y
y se buscan con actos como a los lectores y lectoras. Pues muchas gracias por escucharme y espero que disfrutéis de Webflor y de la poeta, que es una estupenda recitadora, y además ahora Joaquín nos va a poner en suerte también algunos datos más sobre y apreciaciones sobre el libro. Bueno, en primer lugar quiero de nuevo felicitar a Beatriz por este poemario que, como decía David, conjuga naturalidad y profundidad. Son poemas que desvelan y revelan, y además algunos, bastantes de ellos, nos interrogan, ¿no? Y la poesía de Beatriz Aragón nace y fluye sin imposturas, y ustedes me habrán oído en alguna ocasión decir que la retórica dice menos de lo que dice, pero la poesía dice más de lo que dice. Y esa poética que fluye sin imposturas de Beatriz Aragón también dice más de lo que dice. Fíjense, estamos hablando de limpieza y uno recuerda ese anacrónico lema de la Academia Española de la Lengua de limpia, fija y da esplendor, ¿no? Beatriz escribe versos con olor a lejía para desinfectar tópicos, prejuicios, injusticias. Camarera de piso es un eufemismo, como tantos otros, ¿no? Yo creo que tú durante un tiempo también lo fuiste, ¿no? Las habitaciones de hotel, ¿no? Con las camareras de piso, llamémoslas así, tantas habitaciones por hora, ¿no? En una competición contra el reloj, ¿no? En un trabajo duro y precarizado y prácticamente exclusivamente femenino. Un trabajo que deja, además, muchas huellas físicas en las que limpian. Huellas que luego tratan de limpiar traumatólogos y fisioterapeutas, ¿no? Las Kellys, ese es el nombre humorístico, pero que ha tenido cierta presencia, ¿no? Kelly de la que limpia, ¿no? Bueno, también hay, dentro de esto de las Kellys, también hay otra derivada, y es que en argot, Kelly es casa, y precisamente es una palabra gitana que viene de Ker y Kelly, que significa casa. Hay las habitaciones de hotel. Esa sensación inaugural que uno tiene cuando llega a una habitación de hotel, que como si todo estuviera preparado para que sintamos que lo estamos estrenando nosotros, ¿no? Y a mí, al menos, me parece inquietante llegar a una habitación de hotel. Todo ordenado, todo limpio, ambientador frutal, pero no sabemos si la noche anterior, en esa cama que se nos ofrece tersa y limpia, pues en esa cama ayer a lo mejor durmió un asesino en serie o un poeta. Mira, últimamente hay gente joven, y esto me congratula mucho, que se acerca a preguntarnos, darnos unos cuantos nombres de poetas para, bueno, introducirse en el mundo poético, ¿no? Y yo tengo que confesar, yo tengo mi lista y que suele funcionar, y por ejemplo es recomendable para estas cuestiones la poesía de Ángel González, ¿no? Pero en los últimos tiempos yo a esa lista de mis recomendaciones he añadido a dos poetas más, que son Juan Antonio Bermúdez y Beatriz Aragón. Webflor tiene eso tan difícil de conseguir y de explicar, ¿no? Que hace que un poemario también trascienda géneros y público, ¿no? Que pueda llegar a todo tipo de lectores, incluso a los que no suelen leer poesía, ¿no? En Webflor se dice que el
el suelo del poema resbala siempre y no se seca nunca. Y esto vale para el libro y vale, a mi juicio, para la buena poesía. La poética de Beatriz Aragón juega, a mi entender, en este libro, con espejos y con ventanas. Con espejos donde ella se ha mirado y con ventanas que nos permiten ver una realidad muchas veces, bueno, ninguneada, invisibilizada, banalizada, como es el trabajo. Y esto lo hace con un compromiso valiente. Quizá es lógico que se haya publicado en la colección Poesía en Resistencia. Esto hace honor a su proceso creativo, que logra trascender la experiencia personal de la que nace y se convierte también en un artefacto literario para denunciar y para agitar conciencias, muchas de ellas, pues ya saben, con muchos resabios clasistas y machistas. Libros de la Herida tenía, y yo creo que sigue teniendo un lema, que es libros para pensar el mundo, ¿no? Y en este caso también, obras como la de Beatriz no son solo para pensar el mundo, sino también para ayudar a cambiarlo o intentar cambiarlo. Es un poemario que no busca la empatía fácil, ¿no? Busca el descubrimiento y busca el reconocimiento. Porque, y cito uno de los poemas, el agua sucia del cubo de basura es el lago de miserias que todos llevamos dentro. Así que, querida Beatriz, enhorabuena, y tu turno. Además, creo que nos gustaría mucho escuchar también recitar algunas de... ¿Me escuchan? Ahora. Vamos a ver, yo no sé ahora que le estoy con tantas cosas bonitas, menos mal lo traigo escrito. Antes que nada, muchas gracias a David Rodríguez, a Pepa, a la Fundación, al público, por supuesto, y a Joaquín. A ver qué digo yo ahora del libro, que habéis dicho todo, por ahora estoy. Bueno, tengo todo escritito para que no se me vaya nada. Voy a hablar un poquito del proceso creativo. Es verdad que la vivencia en el sector laboral del servicio de la limpieza empezaron a asomarse en forma de algunos poemas sueltos que no tenían ambición de libro. En realidad, yo, mientras que iba trabajando, ¿no? Pues algunos salían de forma como una necesidad quizás, ¿no? Y luego ya me di cuenta que tenía un grupo de poemas gorditos y, bueno, lo mandé porque no, como la temática era tan extraña, pues de repente digo, voy a ver si yo estoy loca o esto sirve. Entonces, es verdad que el corazón del texto, el corazón de lo que hoy es el Webflor, se lo mandé a compañeros como Pablo García Casado, a David Rodríguez, a José Mari, hasta José María Gómez Paredes, vamos a decirlo bien. Y ellos mismos me dijeron que le dieron posibilidades muy profundas al libro. Entonces, bueno, trabajar con ellos ya era algo que teníamos como pendiente, ¿verdad? Y ha sido un lujo trabajar con ellos y sobre todo con este libro. Respecto a la voz, lo que dice David, la voz poética, cambia mucho de mis anteriores libros a Webflor, que encontrar esta voz poética de Webflor yo creo que fue un hallazgo hasta para mí misma. Todavía no me reconozco demasiado en esa voz, no sé demasiado bien cómo sucedió, la verdad. Yo siempre he pensado que por adaptación al medio, exigencia del guión que se dice, ¿no? Es verdad. La temática necesitaba un lenguaje más limpio y una lírica mucho más discreta que la que yo tenía antes, ¿no? Entonces, una comunicación más directa, como he dicho, sin aureola, no tanto adorno quizás, porque tenía vocación, ¿no? De llegar a más gente, como bien decía David y Joaquín. Entonces, bueno, tuve también que estudiar mucho las cosas como son, porque quítate tú toda esa aureola de arriba, pues es complicado. El lirismo, que a mí me encanta, me enredaba ahí, ¿verdad, David? Pues enredaba, pero no, había que quitarlo. Entonces leí, por ejemplo... Quitar los barroquismos. Quitar los barroquismos, eso era que me sale la palabra barroquismo. Entonces, bueno, sí que es verdad que era una voz que salió muy natural, en la que no me reconocía, pero que estudié. Yo leí mucho a Pablo García Casado, que lo hace muy bien, en esa voz, ¿no? Esa voz la trabaja muy bien. Juan José Parral también lo hizo muy bien. Cuando lo hizo muy bien, no, lo estudié mucho, quiero decir. La confitería se llama Beatriz. Este libro me acompañó, me parece que llevaba mi nombre, parece que estaba ahí, y me acuerdo mucho porque trabaja mucho el tema laboral y me pareció fascinante poder trabajar con ese tipo de vocabulario, ese tipo de lenguaje.
Y luego ya, por decir algo más y ponerme a leer, la temática. Bueno, eso ya leí ya del todo. La temática de Westflor en concreto era prácticamente una necesidad, como he dicho antes. Cuando la vives en primera persona y eres poeta, porque si no eres poeta igual no es una necesidad, pero si eres poeta a la par que eres limpiadora sí es una necesidad. Una necesidad que te hace temblar muchas veces, como ahora, teniendo en cuenta el vehículo comunicativo, que en este caso es la poesía, que no es nada fácil. Escribir desde el terreno de la limpieza en la poesía. No es un vehículo comunicativo más acercado quizá o al que no estamos acostumbrados, pero aquí estamos, eso sí, aquí estamos, con ese vehículo. Bueno, mucha gente que dice que no entiende la poesía y que no le gusta, que no le llega, y eso siempre es un aspecto a tener en cuenta, porque uno escribe desde dentro, pero para los demás. Entonces, claro, en este caso se suma que todas tampoco tenemos que ser limpiadoras, y ni yo pretendo ser portavoz en realidad de nadie, porque eso me parece una responsabilidad enorme, y sé un poquito presuntuosa. Entonces, tenemos que pensar que Westflor llegará al mayor público posible, y por eso Westflor no es solamente, como decía David, un libro, un libro que se acoge a la denuncia y la dignificación de la clase obrera, con la mirada puesta en la limpiadora, sino que también procura atender a las emociones universales, que es al final la materia prima de cualquier poeta. Por eso y porque una persona no es solo lo que hace, la identidad no se conforma ni se puede conformar con el ámbito laboral. La identidad de cualquier ser humano es muchísimo más que la profesión a la que se dedica. Somos mucho más que la chica que limpia. Somos mucho más que lo que hacemos para vivir o para sobrevivir, en este caso. Y ahora vamos a ver. Yo soy de hablar libros. Beatriz, por favor, no te acerques tanto. Vale. Se te oye mejor. Cuando está un poquito retirada, mejor. por lo menos pienso yo, ¿eh? Vale. Todo bien. Sí, ¿Me escuchas tan mucho? Yo me quería terminarme de lo que charlar ahora. Yo bien. La mansión de la Barbie. Entonces, solo jugábamos a ser señoras ricas y guapas, y con un marido rico y guapo, y con unos niños guapos y ricos, y con un perro guapo y rico, y con un caballo guapo y rico, con una casa de guapos y de ricos. Entonces, teníamos un coche descapotable para los fines de semana, y un coche caravana para ir de picnic, y un apartamento en la playa y una caseta de campo. Pero entonces éramos de plástico. Ahora la señora rica y guapa es rica y guapa, y el marido rico y guapo es rico y guapo, y los niños guapos y ricos son ricos y guapos, y tienen un perro y un caballo y una casa, y un coche descapotable, y un coche caravana para ir de picnic, y un apartamento en la playa y su caseta de campo. Y nosotras somos sus pies y sus manos, pero ya no somos de plástico. Ahora nosotras somos de verdad. Vamos a empezar al principio. Bien. Antes de todo, la mañana de Reyes. Entre los miles de regalos esparcidos por el salón, allí estaba esperándome flamante y sin envoltorio, el carrito de la limpieza de Mateo. Bueno, ¿me escucha, no? ¿Bien? Sí. Vale. Conciencia. La revolución está en nuestras manos. Cabeza alta y la dignidad posada en el pecho. En esta lucha la toalla no se tira, se recoge, se lava y se dobla. El pulso del agua limpia es capaz de transformarlo todo. El frotar no se acaba nunca. Pensaba que limpiaba de rodillas, pero limpiaba siempre de pie. Utiliza así. Todos somos huéspedes de nuestro propio caparazón, inquilinos de la materia que nos compone, estrellas fugaces que no se conocen, cruzándose continuamente en el trapo sucio del cielo. Nuestros rastros suelen ser los deseos que pedimos para nosotros mismos. Entramos y salimos de nuestros cuerpos a cada instante. Somos la habitación de un hotel con la ventana abierta y un bote de champú a medio usar. Fumar
terminar la jornada y encenderme el cigarro es la mayor parte de la recompensa. No se sabe nunca si está fumando tabaco o lejía o la jornada entera. Pero es cierta una cosa, la jornada se queda ahí, quieta en el lugar que le corresponde. Y el cigarro y yo nos vamos con ese sabor tan extraño que proporciona el tiempo cuando se lleva a cuesta. Instrucciones para hacer una cama. La blancura se extiende según las marcas del mapa, que nos deja el calor de la plancha. Luego revoloteas alrededor del colchón para ajustar la caída de la claridad. Por último, acaricias la superficie lisa por si acaso quedaron huellas del demonio. Antes de salir de la estancia, volver siempre la mirada hacia la cama. Y lo más importante, nunca dar la espalda a los sueños de los otros. A mí me encanta muchísimo. No por remedio, ya lo voy a explicar yo. Jamás, pero jamás entro en un baño que yo misma haya terminado de fregar. Es involuntario. Algo dentro de mí prefiere que lo ensucie otro. Herida de la Kelly. Esto es verdad. Yo estaba limpiando y no consentía ni yo ni mi compañera. Tenía que ser una persona hasta que yo me di cuenta de que yo estoy enferma. Voy a hacer pipí, mi amigo, y usarlo, ¿no? Pasa muchísimo eso. Bueno, el libro tiene una parte que se llama Programa de Centrifugado, que está hay dos voces mezcla casi. Y voy a leer alguno de esa parte, ¿vale? Aunque casi nunca los leo, la verdad. Bueno, esto sí, pero los de... ¿Cómo entiendes? Los que estoy diciendo, los de Ararias, los últimos de la... Que no los leo casi nunca porque no están en la temática tan clara y por eso creo que es bonito. Vale, este se llama Sueldo. Este no es precisamente eso. El cuerpo se acostumbra al dolor y a lo que sea necesario. La carencia es lo que te pone de rodillas para arrancar la cal de la placa ducha. La pobreza sin disfraz, su daño. Riesgos laborales. El accidente laboral de costumbre suele ocurrir después de la jornada. Nunca sabes cuándo. Es como una aparición. La contractura de la espalda, la tensión en el cuello, el nervio pinzado, el dolor antiguo del cansancio. El cansancio llamando al cansancio. Cansarse duele y hace un ruido oscuro que a menudo no te deja soñar. Ese es el verdadero riesgo. El yugo. Ahora todo es más blanco. El mundo tan quieto ahí afuera. El tiempo tan quieto aquí dentro. Ahora como cuando tengo hambre. Como, incluso cuando tengo sed, bebo. Y duermo como si tuviera sueño. El tiempo ha muerto, dilo en voz alta. Me digo y lo digo. La blancura de los días en el calendario es mi mejor hazaña. Hacer el amor sin que importe el tiempo es hacer el amor. Me estás mirando el tiempo regular. ¿No? No me lo robo. A mí me gusta este. Se come de lo vivo. Se bebe de lo vivo. Se ama de lo vivo. La sangre nace de la herida en la carne. Hay que saber clavar el puñal en el lugar exacto. De lo vivo a veces se puede morir. No tengo ninguna nómina impaciente esperando el fin de ningún mes, ni facturas que desgraven mis días, ni devoluciones de renta pendientes de cobro. Estiro el olor oscuro de la noche. Como de lo vivo. Mi libro de familia soy yo. ¿Está bien? Lo de el pan debajo del brazo. Eso es, espérate, ahora no me voy a acordar dónde está ese poema. Eso es, todos nacemos con... Todos nacen, no me acuerdo. Algunos nacen con un pan debajo del brazo. Otras nacemos con una escoba. Alguien tendrá que barrer las minas o algo así. No lo he dicho exactamente, va por ahí. Ese que te decía. No son de los que vamos, que más o menos así. Aquí tengo otro, por ejemplo, cortito, que dice: pobre Cenicienta, de una jaula se fue a otra, con el mismo contrato laboral. Todo ya un poquito de WhatsApp, que hay que meter WhatsApp, no va a ser todo tan dignificado y tan limpio. Dale ya también a tu vez. También hemos tenido con este libro la
suerte de que has podido presentarlo con público de asociaciones de Kelly, que ha servido también para, ¿no? Como de puente con ese público normalmente. Sí, lo que decía David antes, que este libro nos había dado mucha alegría, efectivamente, hace poco también estuve en la cárcel con este libro precisamente, y es muy bonito ver cómo a la gente le llega, porque este lenguaje es mucho más cómodo, como decía antes, para que llegue al mayor público posible, ¿no? Entonces, esto en la cárcel, hemos estado también, creo que en Casares, que también lo preparó Paco, estuvo muy bien, y verte tú con gente que no está acostumbrada y que te diga, entiendo, yo también he vivido eso, eso es muy guay, eso está muy bien, eso nos ha dado una alegría, porque es lo más grande que te diga, para eso se escribe, ¿no? Para que la gente se vea, ¿no? en la cosa, si no. Es verdad que nos atrapamos, yo creo que alguna cosa más había, hemos estado también en el corte, y había muchas cosas, ¿no? Así, pero es verdad que en la cárcel me pasó también, os digo, una cosa muy bonita, fui por segunda vez, porque me llamaron para hacer una entrevista, como ese día no pudieron, me llamaron por segunda vez, tuve que ir a hablar también de folclore y me habían gustado mucho, así que muy guay, muy contenta. Qué interesante también cuando hablas del cansancio, ¿no? de las secuelas físicas de un trabajo tan duro, ¿no? Y cómo un poema puede explicarlo mejor que 4 folios de panfleto, ¿no? Bueno, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que la poesía, la materia prima de los poetas son las emociones universales, y creo que claro, hablamos con el lenguaje de los poetas, pues creo que puede controlar mucho más esas emociones. El vehículo vale para eso, para otras cosas a lo mejor no, pero para eso sí, para llegar más a lo más hondo y darte la herida, y tú me estás acariciarte la herida, sí, creo que se puede. ¿Y a ti no te dabas indama las habitaciones de los hoteles? A mí me daba indama y el de todo, indama. Yo estaba ya asustado, a veces no, a veces decía, oye, aquí no han pasado la noche, mentira, habían pasado la noche, y veía las arrugas, yo decía, estas arrugas no son mías, habían pasado la noche, la cama no viene esta, dice tú, no, estas arrugas no son mías, que también me puedo dar cuenta de eso, y nada, me daba mucha. ¿Hacías la cama? Claro, la tiene que deshacer, claro. Siente que Sí, hay gente, a la conciencia y hace la cama. Claro, hay gente, a mí me pasaba también, que yo creo que estoy un poquito enferma, ya lo estoy superando. Sí, estoy enferma porque yo me iba a lo mejor de viaje y ahora yo 2 horas antes me quería irme de la habitación para que todo el mundo entrara y me decía, ¿dónde va 2 horas antes? Estás loca, estás enferma. Con lo mismo del cuarto baño, lo mismo. Y hay gente que sí, hay gente que como tiene esa conciencia, yo por ejemplo lo que hago es quitar la sábana porque sé, y lo digo aquí para el mundo, quitar la sábana, que no hace las camas, que la van a tener que hacer otra vez, o sea, que es que no es para nada. Entonces, hay gente que como cree que te hace el favor por estirar la camita, te lo dejan todo recogido, que se agradece, porque se ve todo muy, pero al final es para nada, porque te hacen, más vale quitar la quita dobladita y la pones ahí y ya está, o no tocarla. Mientras que no dejamos porquerías, ya de claro que tenemos bastante. Y nos digamos buenos días y no la chica que limpia, que parece que nos cuesta decir limpiadora, y no pasa nada por decir limpiadora, cada uno es una parte de la vida de la limpiadora, no solamente, la que limpia no solamente limpia, si es una mujer, un hombre, más cosas, ¿no? Y es complicado. A ver. Y no solo este campo profesional, sino en general el mundo del trabajo está muy poco presente en la poesía española contemporánea, ¿no? Las profesiones, es un espacio en el que pasamos muchísimas horas, en el que nos jugamos nuestra propia supervivencia, es un espacio de socialización y por lo tanto de conflicto, y sin embargo aparece mucho más otro tipo de paisaje urbano que el paisaje del trabajo, y hacerlo desde ese trabajo es especialmente... Porque yo creo que no aparece tanto. Ahora sí que hay unas ramitas que estoy viendo yo, que hay muchos más libros que están trabajando en lo hondo, ¿no? de esta temática. Y yo creo que no habrá tanto porque es incómodo, porque es verdad que no se da la casualidad. Los poetas no suelen ser o no solían ser durante la historia, ¿no? Limpiadores, serían ser, ¿sabes? O limpiadores. Sí, que se diera una coincidencia. Entonces, no hace falta hacerlo, pero yo creo que a mí lo que me ha empujado a escribir este libro es que yo he sido, con esta temática, que he sido limpiadora, si no lo hubiera escrito, ¿sabes? Porque no es fácil llegar ahí a decir, bueno, era como una necesidad, como explicaba antes. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, David, no estoy segura, pero... Sí, bueno, y la veracidad que transmite el libro seguro que tiene que ver con que es fruto de tu experiencia personal, porque se puede a lo mejor imitar el lenguaje o las formas o algo así, pero sin tu vivencia personal probablemente no hubieras transmitido esa autenticidad, esa corporeidad que transmite el poema, que se nota que están atravesados que atraviesan tu cuerpo, ¿no? Sí, tienes razón. Es que yo creo que imposible no es nada. Y la ficción, desde la ficción se puede escribir, bueno, usar más fichas, cuando
mundo Sí. es grandísimo. De hecho, por muy experiencia personal tuya que sea, no deja de ser una Claro, ficción. eso es, Es decir, en el momento en el que lo escribes y lo cuentas, ya estás haciendo tu cuentito, por mucho que sea un diario, ¿no? Claro, esto no es un diario al uso, hay emociones mías que yo he sentido, pero luego lo hemos también contado de la manera propicia para que viera más gente, ¿no? Como he dicho antes. Pero sí que bueno, que hay mucho de ahí, que yo creo que si no hubiera vivido esto en primera persona, como he dicho ya, no existiría, no seríamos aquí hoy, estaremos con otra cosa, seguramente. Yo quería decir también un detalle, que es que Joaquín fue el primer lector de tu libro, porque sabéis que a veces los libros llevan una frase promocional que tienen el nombre en inglés de blurb. Nunca supe lo que es. Un nombre muy divertido, blurb. Lo pasé súper mal cuando que es un blurb, que es un blurb, como No lo sabía. Bueno, pues esto, son frases promocionales que le piden normalmente a amigos, a escritores, a gente conocida, para que teste un poco el libro y si le ha interesado tengan la generosidad de aportar pues una frase que dé pistas al lector sobre el libro y que le anime a acercarse a él, ¿no? Y entonces se lo pasamos a Joaquín para pedirle un blurb y nos respondió con un entusiasmo radical diciendo, bueno, vaya libro más sorprendente, quiero conocer a Beatriz, de que la conocéis, qué maravilla. Nos envió un blurb que aparece en el libro, hay también frases promocionales de dos poetas excelentes y muy queridas en esta casa, como son Miriam Reyes y Laura Casielles, pues compañías de lujo también. No, y el libro está bien acompañado, Patricia algo de la vida, todo, no parte un detalle. Joaquín, Pablo de mi alma, Pablo sí que ha leído el libro también, Pablo se aporta con el libro. Y conmigo, Pasó muy filigrana, es una gran fan claro, tuya sí, también. también me presento en Sevilla, efectivamente. Teresa Rodríguez, Teresa Rodríguez te también, presenta a claro, Cádiz. el libro está bien acompañadito, el libro ha caído de pie, las cosas no estamos contentísimos con el libro. Acabamos de decir que no, vamos contentos. La voz está todavía, lo de la voz poética, insisto, me cuesta todavía porque no parece que no es mía, pero creo que me ha venido bien, sobre todo porque, creo, que me ha venido bien por la cosa de explorar otras maneras de escritura, ¿no? Porque los tres últimos libros, si nos fijamos, no sé si tú estás de acuerdo, que los conoces, tenía como el mismo universo, no estaba todo muy cerca, y en este caso, bueno, pues te sirve como un poco para desvincularte y para aprender a escribir de otra forma, ¿no? Que yo creo que es importante. Sí, igual estamos siendo un poco esotéricos con eso de la voz poética, que Eso pareciera así como algo del Espíritu Santo, pero sucede que cuando se escribe, pues a veces las cosas te salen en un determinado tono, en un determinado estilo, con una textura, con una pulsación, no, por mucho que sea de uno, escribe uno como en diferentes tonos. Esto es lo que estamos llamando en el terreno la voz poética, ¿no? Estamos hablando de voz poética, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? No, es la manera de escritura, ¿no? Y en este caso, pues sí que era necesario, ya te digo, yo todavía no. ¿Y ahora estás en otro momento de tu voz poética? No lo sé, yo creo, es que no lo sé. Te voy a mandar, no lo sé. No sé dónde estoy. Yo lo único que puedo decir. No sé dónde estoy. No sé, sé que estoy aquí ahora mismo, sí, verás tú. Yo es que no me reconocí en esta poética, pues entonces yo empecé a escribir otro libro, ahora para que este poema suertecillo, para yo sentirme bien con mi otra voz, para yo. Para cuidarlo un Para poquito. cuidarlo a mí, para que no me olvidara. Entonces tengo ahí, ahora claro, estoy escribiendo el otro libro, Rastrojo, que Rastrojo se llama así, no sabemos cómo se llamará. En principio el documento Rastrojo. Y sí que estoy trabajando esta voz, pero tengo la otra ahí para que se me queda ahí porque me da pena. Entonces estoy trabajando la voz. Tú puedes con todo. Dos libros, ¿no? Tú puedes con todo. Ah, no. No te quedarán a ti voces. Te imagino todo, pero me muero. Luego tengo otra voz que soy de persona, que soy yo, una amiguita que parezco de todo menos poeta, que si parezco poeta de casa puerta, pero ahora ustedes Poeta de casa. de casa a puerta, de casa a puerta. A mí me gustaría que leyeras Una página. un poema en la página, a ver si le puedo leer una frase, 58, porque yo creo que es un poema donde tu parte lírica, pues, te da ahí un... Tienes razón. Limpieza a fondo. Fregamos las paredes cada primavera. Nos lo pide la estación, el tiempo, el sol, las flores. Fregamos con brío para arrancar la mugre del invierno. Nada tiene que ver con la tradición, ni siquiera con ser las más hacendosas e higiénicas del barrio. Limpiamos para florecer, limpiamos para ser primavera.
mucho y me ha parecido súper original, porque a veces se te ocurren esas cosas, pero bueno, claro, el libro no soy capaz de plasmarlo, ¿no? Y entonces me ha parecido algo muy, muy importante. ¿Y cómo se te ocurrió realmente? Porque Pues es que... Ya te digo, por aquí escrito lo tenía. Yo estaba trabajando y empecé, claro, pues yo creo que también tiene que ver con la necesidad, ¿no? Porque es verdad que el trabajo es ingrato. Yo lo estoy dignificando y yo tengo partes en las que el trabajo es muy alegre, pero el trabajo es ingrato. Y hay cansancio y hay cosas que hay que mejorar dentro del gremio y hay que hacer por mejorar, ¿no? Todo el rato. Pero sí que, claro, entonces esto que cuento, siendo tu poeta, porque claro, si no, ya te digo, si no eres poeta, pues eres limpiadora y ya está, no sé, es muy difícil que se te ocurra. Pero como yo transitaba con las dos cosas, pues claro, la necesidad propia del esfuerzo, del cansancio te llamaba. Entonces, pues fueron saliendo, ya te digo, un poemita por aquí, sin ambición de libro. Era como un poema, yo no me iba a pensar que iba a sacar un libro de ser limpiadora, ¿no? De la limpieza. Pero claro, iban saliendo como gotitas, y de repente me di cuenta que tenía un grupo de poemas y ya, bueno, pues fui tirando del hilo. Algunos salían en el trabajo, otros salían cuando ya estaba reposada en casa. Y así estamos, con el libro. Hasta ahí te puedo contar. Claro, porque es muy frecuente en estos casos tener una ocurrencia, ¿no? Como decía, se me ha ocurrido un poema sobre lo que me acaba de pasar, sobre esta anécdota con tal cliente, con mi jefe, pero sostener todo eso a lo largo de un libro, poema, y luego que todo esté enhebrado, implica un compromiso con ese trabajo a lo largo del tiempo, creciendo, puliendo, una confianza que no es fácil tener, porque no ves el final del viaje nunca. El libro se publicó, parece que te está gustando mucho, pero cuando vas trabajando no sabes. Yo creo que tiene que ver también por eso, yo me sentí súper insegura, ya no solamente por el lenguaje, sino por la temática. La temática no es habitual y no te sientes cómoda, porque además hay una parte de ti también en el trabajo, en lo social, ¿no? que te hace sentir, yo me sentí muchas veces, vergüenza muchas veces también, como todo el mundo, porque es así. Y luego, claro, entonces escribir un libro no te lo planteas como algo que pueda ocurrir así, o sea, que como tienes un poco de pudor, ¿no? En estos casos. Pero es verdad que sí, que nos quitamos ahí los pudores, porque salió todo y que nos parecía que tenía posibilidades el libro. Es muy redondo, Beatriz, es un libro que está muy bien hilado, que está muy bien terminado, que lo que tú decías, se puede leer poema a poema y cada poema, pero es que aparte aquí hay un libro que en sí mismo es una unidad, un proyecto, un concepto, una unidad. Y eso, a mí es lo que me gana en un libro, que tenga esas dos lecturas, la lectura poema a poema, pero que luego tenga otra segunda lectura que es, como decía, yo también siempre digo lo mismo que tú acabas de decir, un poemario bien terminado es una novela. También. Es una narrativa, cuenta una historia. Sobre todo cuando tiene una temática tan clara, ¿no? Claro. Pero hay que tener ambición estética, hay que tener tenacidad, hay que tener confianza y hay que tener suerte. Claro, también, sí. Y por supuesto también. Sí, pero sí que es verdad que la suerte no nos ha faltado. No nos ha faltado y aparte yo también que he contado con ellos. Porque todo el mundo no se atreva a publicar texto, la verdad. También es verdad que tengo que decir que David y José son amigos míos, entonces claro, fueron uno de los primeros lectores de lo que yo tenía. Entonces me dieron esa confianza, igual que por eso yo mando a varios lectores, Gardón entre ellos, más gente, ¿no? Para yo sentirme a gusto con el libro, porque yo no sabía dónde me estaba, yo estaba pisando arenas movedizas, yo no sabía dónde estaba. Entonces yo tengo que decir que sí, que Miguel Ángel García Rueda, Gabriel López Rodríguez, que son los Valero, pues sí que me animaron mucho a continuar, a decirme que pisara, que no pasaba nada, que para adelante. Y luego encima lo publican, ¿sabes? Que no es fácil publicar este libro, no todo el mundo.